Estados Unidos salió derrotado. Trump fracasó en sus intentos de calmar la situación en Ucrania. Pero eso no es lo más grave, sino que esta derrota fue ejecutada con precisión quirúrgica por Rusia y China. Este nuevo fracaso para el gobierno de Trump pone a Estados Unidos en una situación geopolítica complicada. Y justo donde más les duele. ¿Quieres descubrir de qué te hablo? Pues prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una teoría conspirativa, es geopolítica en el estado más puro. Acompáñanos a ver. La alianza ruso-china, el plan secreto que Estados Unidos no pudo destruir. Primero, un poco de contexto. Estados Unidos puede tener una potencia militar enorme, pero lo que parece ya no tener es buenos diplomáticos. O al menos, esa es la impresión que dio Marco Rubio, también conocido como el Pequeño Marco, cuando se encontró con Sergei Lavrov. El motivo tras este encuentro parecía simple: llegar a un acuerdo de paz con Rusia que fortaleciera la relación bilateral con Estados Unidos. Sin embargo, la ejecución fue desastrosa. Sergei Lavrov, el astuto canciller ruso quien, con calma y frialdad, dejó expuestas todas las manipulaciones estadounidenses, terminó por hundir la credibilidad de Marco Rubio ante el mundo. Así es, mientras Trump se vendía como el mediador en Ucrania, Putin y Xi Jinping ya habían tejido una red estratégica que dejaría a Washington en un ridículo histórico. Pero, ¿qué plan secreto buscaba romper Estados Unidos? Bueno, estamos hablando de un plan desarrollado entre Pekín y Moscú, que consiste en varios acuerdos y tiene como objetivo evitar algo que ya ocurrió en el pasado. Y para entender su importancia, necesitamos volver a la mesa de negociaciones. Washington intentó no una, sino 2 veces negociar con Moscú. El primer intento fue cuando se propuso una tregua de 30 días, jugando cínicamente la carta de Kursk. Pero mientras Trump suplicaba clemencia frente a cámaras para las tropas ucranianas cercadas. Por otra parte, reactivaba la asistencia en recursos e inteligencia para Kiev. En el segundo intento, Washington trató de persuadir a Moscú de acordar un alto el fuego en el Mar Negro. De esta forma, le daba un respiro al régimen de Zelensky para que mediante esa ruta pudiera colocar sus cereales en los mercados internacionales. Rusia respondió que sí, pero condicionó el acuerdo al levantamiento del bloqueo económico. Días después, Marco Rubio, humillado, admitió que no lo lograron. El 27 de marzo de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, el Pequeño Marco, confesó públicamente el fracaso de los intentos de Washington por doblegar al Kremlin mediante supuestas negociaciones. Rubio también afirmó que no hay negociaciones en curso con Moscú y calificó las exigencias rusas como un chantaje inaceptable. Es decir, Marco hizo una pataleta en toda regla. Pero aquí necesitamos detenernos para entender la magnitud de lo ocurrido. No es solo que Estados Unidos no pudiera convencer a Rusia, sino que se arriesgó 2 veces seguidas y falló en ambas. Esto implica que estuvo dispuesto a asumir el enorme costo político que implicaban estas negociaciones. Pero, ¿qué llevó a Estados Unidos a asumir este riesgo? Pues la vieja advertencia de Zbigniew Brzezinski, de la cual te hablamos en anteriores videos. China y Rusia jamás deben tener intereses alineados. Si lo hacen, será el fin de la hegemonía estadounidense. Trump aspiraba a convertirse en el tercero en discordia dentro de la relación entre China y Rusia, y así evitar el destino final de la potencia del norte. Sin embargo, falló. Y ahora esa advertencia se convierte en una dura realidad. El pacto secreto. Pekín y Moscú conocen las intenciones de Trump, y en este caso, quien frenó sus avances fue el canciller ruso Lavrov. Pero hace casi un año fue cuando ambos países se aseguraron que Estados Unidos no interfiriera en su relación. En mayo de 2024, Vladimir Putin viajaba a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping.
Fueron en total 3 visitas de alto nivel realizadas en ese periodo. Pero esta destaca por su dimensión sin precedentes. Prácticamente todo el aparato del Estado ruso se trasladó a Pekín. El despliegue fue colosal. 20 aviones de gran capacidad trasladan a una delegación de élite, compuesta por 6 viceprimeros ministros, varios de los jefes de los principales departamentos del gobierno, incluyendo asuntos exteriores, defensa, finanzas, energía nuclear y más. También altos funcionarios con sus respectivos equipos y cientos de empresarios rusos de diversos sectores estratégicos. Pero, ¿este acuerdo no era secreto? ¿Cómo viajaron tantas personas? Sucede que el acuerdo no era secreto porque China y Rusia lo ocultaran, sino porque la prensa occidental, convenientemente, ha preferido barrer esta noticia bajo la alfombra y mantener oculta la real magnitud de los acuerdos que se firmaron ahí, acuerdos que, por su importancia, cambiarán el panorama geopolítico de las próximas décadas. Al día de hoy, solo conocemos la punta de este iceberg de negociaciones. Pero incluso así, podemos señalar 2 proyectos enormes que entrelazan el destino de China y Rusia. El primero de ellos involucra al río Tumen. Este río desarrolla su cauce por 3 países: Rusia, China y Corea del Norte, y desemboca en el Mar del Este. El Tumen no es solo un río, es una puerta, y quien controle esa puerta controlará el equilibrio de poder en el noroeste de Asia. Es por esto que históricamente ha sido punto sensible en relaciones entre Moscú y Pekín. En cambio, ahora, para China, el corredor del Tumen representa una salida directa al mar en una zona vital, como es la provincia de Jilin, una de las más rezagadas del noreste chino. Ahora, con acceso marítimo real, Jilin dejaría de ser periferia para convertirse en un nodo económico de proyección internacional, justo en la frontera con la esfera de influencia japonesa. Por otra parte, para Rusia, el proyecto del río Tumen es una jugada de largo alcance que encaja perfectamente en su estrategia de reequilibrio euroasiático. Le abre una puerta directa hacia el Asia-Pacífico, reforzando su proyección en una región clave donde se decide el siglo XXI. A la vez, el proyecto inyecta vida económica al lejano oriente ruso, una de sus regiones más extensas, pero más abandonadas, atrayendo inversión, comercio e infraestructura sin necesidad de abrirse al capital occidental. Por eso decimos que la pesadilla para Washington se ha materializado. A partir de las reuniones en Beijing, se ha constituido un comité trinacional, porque también incluye a Corea del Norte, con el objetivo de concretar el proyecto del corredor del río Tumen. Lejos de fragmentarse, los intereses de Rusia y China siguen alineándose con precisión estratégica, consolidando una visión compartida que avanza paso a paso, sin pedir permiso ni perdón, lo cual constituye un logro diplomático que pone de cabeza la estrategia de los anglos de hacer pelear a pueblos hermanos. Si el Comité Trinacional sobre el río Tumen ya parecía un paso gigantesco en la consolidación del eje Moscú-Pekín, esta segunda movida directamente deja a Washington sin aliento. Producto de las reuniones de Beijing, se ha constituido un comité especial para canalizar inversiones chinas en el desarrollo de la Ruta del Ártico, también conocida como la Ruta Marítima del Norte. El proyecto no es menor. Abre un corredor estratégico que conecta Asia y Europa por las aguas árticas, reduciendo en hasta un 40% los tiempos de tránsito frente al Canal de Suez. Rusia pone el territorio, la experiencia en condiciones extremas y los puertos clave como Sabeta. China pone la financiación, la tecnología y la iniciativa de la ruta de la seda polar. El resultado, una alianza brutalmente eficaz que transforma al Ártico en un vector de poder euroasiático. Pero el verdadero golpe está en el tablero global. Con esta jugada, Rusia y China no solo diversifican rutas comerciales, reconfiguran las líneas maestras del comercio marítimo mundial, rompen la dependencia de las rutas dominadas por Occidente,
debilitan los puntos de estrangulamiento tradicionales, como el Canal de Suez, el Canal de Panamá y el Estrecho de Malaca, y se colocan al frente de una nueva arquitectura de conectividad global. La gobernanza del Ártico, hasta hace poco monopolizada por potencias atlánticas, empieza a girar hacia Oriente, con cada rompehielos construido y cada contrato firmado. Moscú y Pekín no solo aseguran recursos y comercio, ponen en jaque el orden geoeconómico heredado de la posguerra. La era del Ártico, como frontera olvidada, ha terminado. Comienza su conversión en columna vertebral de un nuevo orden multipolar. En conclusión, los intereses rusos y chinos se han alineado estratégicamente y profundamente, mientras la potencia del norte intenta, sin mucho éxito, fragmentarlos. Marco Rubio, apodado por el propio Trump como el pequeño Marco, no ha logrado liderar una estrategia capaz de secuestrar la agenda rusa al servicio de Washington. Por el contrario, el viejo zorro del Kremlin, Lavrov, lo ha desplomado sin piedad, exhibiendo la fragilidad de los intentos estadounidenses por dividir un eje que avanza con determinación y sin fisuras. Pero ahora te toca a ti. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos tenga otro plan para separar a Rusia de China? ¿O piensas que Moscú y Pekín ya conocen las artimañas de la potencia del norte? Estaremos encantados de leerte. También nos ayudarías si compartes el video, sobre todo si conoces a alguien que piensa que Donald Trump solo buscaba la paz. Nos gustaría conocer su opinión. Y no olvides que estos informes especiales llegan gracias a los miembros de nuestra membresía. Si quieres ayudarnos a continuar difundiendo el contenido de forma gratuita, puedes hacerte miembro presionando el botón Unirme. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y hasta que nos volvamos a encontrar.